Muy buenas tardes, mi nombre es Silvia Monserrat Delgado Dave, curso el segundo semestre en la Universidad Pedagógica Nacional y hablaré acerca de los temas de la materia institucionalización, desarrollo económico y educación. Primeramente está la educación socialista, la cual era una doctrina elaborada por Carlos Marx. Esta teoría consistía en que todos los integrantes de una sociedad tengan bienes distribuidos equitativamente. Esta ideología se aplicaba en el gobierno, la casa y la escuela. La educación socialista en México es la educación integral, intelectual, ideológica y la física. También se habló sobre la Segunda Guerra Mundial. Comenzó en el año de 1939 en Europa por el enfrentamiento entre las potencias del eje, las cuales eran Alemania con Adolf Hitler, Italia con Mussolini, Imperio de Japón con Hirohito, formados en 1936, consolidados en 1940, y los aliados de Francia de Gaulle, Inglaterra Churchill, Estados Unidos Roosevelt, la Unión Soviética Stalin, a cabo del año 1945 dio fin. En esta Segunda Guerra Mundial se encontraba el término nazismo, los cuales eran los alemanes, superiores a los demás. Hitler quería acabar con las personas de otras razas, lo que se conoce como holocausto, en donde dio fin o intentó terminar con todos los judíos en aquella época. Tuvo muchas consecuencias. Primeramente estaban las consecuencias económicas, por ejemplo la destrucción de ciudades, infraestructuras y campos de cultivo. Después está el debilitamiento de las economías nacionales europeas frente al fortalecimiento de las estadounidenses. Luego están las consecuencias políticas, en donde se habla de la reducción de las monarquías europeas, el empuje del socialismo democrático y el declive por el poder de Europa frente a la afirmación del potencial de Estados Unidos y la Unión Soviética. También hay consecuencias sociales, pero esas son más que lógicas. Por ejemplo, el elevado número de pérdidas humanas, la mayoría que la guerra ha producido en toda la historia. Se calcula que se perdieron la vida entre 50 y 60 millones de personas aproximadamente. La mayoría eran civiles. Y el holocausto judío, que es lo que comentaba, que se mató a millones de judíos en aquella época. Después entramos a la federalización educativa, en donde la Secretaría de Educación Pública entra en el estatus de querer mantener en un equilibrio constante la cultura y las estrategias, es decir, en una escuela meter algo cultural, por decir, sería la música. La música se podría integrar a lo cultural, o las danzas, o la materia de artes entra en cultura. Y las estrategias, es decir, que a pesar de que la cultura se sale un poco de lo que se plantea en esa escuela, en esa institución, tiene que haber estrategias a seguir, es decir, pasos. Por ejemplo, a un niño de primero de primaria no lo van a poner a ver algo de secundaria, y es donde ya se empieza a manejar los tiempos. Todo esto fue prácticamente el centralismo educativo, es tener un punto medio entre las estrategias y la cultura. A partir de mediados de los 50, durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, se adoptó una política conocida como desarrollo estabilizador, que tenía como objetivo sustituir el crecimiento con inflación por un crecimiento económico sin inflación, es decir, un crecimiento de endeudamiento externo, que esto ya fue después de todo esto que les acabo de hablar. Dentro de los logros de ambas décadas, tanto en la educación como en lo cultural, permitieron tener cambios en la estructura misma de la sociedad. En la educación rural se suprimen las escuelas regionales campesinas y se crean escuelas prácticas de agricultura, con la finalidad de implantar nuevos programas de buena calidad. En lo urbano, la Escuela Normal de Especialización está destinada a preparar maestros, no solo para niños con alguna discapacidad, sino también para aquellos que padecían de alguna incapacidad física o psíquica, es decir, abierta a todo público. Otra de las cosas que hicimos a lo largo del semestre fue una entrevista a un adulto mayor. En mi caso escogí a mi abuelo. Él vivió en Guadalajara toda su vida. Prácticamente esta entrevista hizo darme cuenta de todo lo que se hacía en aquella época. Por ejemplo, ahí era más de que los alumnos no se animaban a preguntarle cosas al maestro por miedo a que los tirara de locos. Y hoy en día el maestro es quien te da la pauta a seguir adelante y quienes te dan la información que necesitas para tú lograr entender algún tema. También otro punto en específico que vimos en esa entrevista era que la tesis era evaluada por 4 maestros, pero no era un documento que tenías que hacer,
sino tú hablar acerca de todo lo que viste en el semestre y ya ellos te evaluaban. Y por último hablamos del libro Pedro Páramo. En el libro nos marca la historia de una persona que prácticamente ya murió. Entonces te cuenta como que esta evolución y todo lo que siente esa persona en aquella época por las cosas sociales en las que se vivían. Y bueno, esto es todo lo que vimos a lo largo de este semestre. Muchas gracias.